Buenas tardes, es un honor darles la bienvenida al quinto encuentro de conversatorio sobre juicio por jurados populares, un espacio de diálogo, reflexión y formación que venimos construyendo colectivamente con el compromiso de profundizar en los pilares fundamentales de este sistema de enjuiciamiento penal. En esta ocasión nos convoca un eje central para comprender y fortalecer el funcionamiento del juicio por jurado, esto es el rol de las partes. En el día de hoy nos proponemos reflexionar sobre la actuación de la defensa en el marco de un proceso adversarial, donde la transparencia, la oralidad y la participación ciudadana son claves para garantizar un juicio justo. Para esta ocasión contamos con la valiosa participación del doctor Jorge Fabricio Banesperi, quien es defensor general alterno de la provincia de Chubut. Es también especialista en Derecho Penal y Criminología, escribano público, docente en práctica profesional de Derecho Procesal Penal. Integra la Clínica de Litigación Jurídica y es docente responsable de la Cátedra de Litigación Adversarial Penal, cargos estos que ocupa en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Ha realizado publicaciones en la revista digital del Colegio Público de Abogados de Trelew relacionado con la motivación de la sentencia en el juicio por jurado en Chubut, entre otras tantas publicaciones y exposiciones. Ha participado en grupos de trabajo, en redacción de proyectos de ley. Junto a él analizaremos cómo se configuran las estrategias de litigio, la preparación del caso, la selección del jurado, la presentación de las pruebas y los alegatos, con especial énfasis en las herramientas retóricas y éticas que cada parte despliega ante un jurado popular. Hago saber que la señora presidenta de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, nos envía sus saludos y en especial al doctor Benesperi, pero nos hace saber que no va a poder participar en el día de la fecha por cuestiones laborales. Agradezco profundamente la participación de quienes hoy nos acompañan, colegas, profesionales y estudiantes. Y los invitamos a ser parte activa del intercambio con la convicción de que estos espacios colaborativos son imprescindibles para el fortalecimiento de la justicia. Muchas gracias y tengamos una jornada tan productiva como enriquecedora. Doctor Benesperi tiene la palabra. Muchísimas gracias. En primer término, muchas gracias a la señora presidenta de la Corte, a los demás integrantes, a la Escuela Judicial de Capacitación, a los magistrados que se encuentran presentes, a los abogados, a las abogadas, a los distintos agentes no sé si hay estudiantes también, me parece que sí, a todos los presentes, agradecerles por la invitación y como has mencionado recién, Daniel, el la idea de la charla era un poco trabajar sobre el rol de la defensa pública en un sistema adversarial y particularmente cómo ha eh, atravesado de alguna manera, tanto en la preparación, en la enseñanza, en la dedicación y en la puesta en práctica de un caso cuando tenemos juicio por jurados. Y a partir de esto, tengo que empezar un poco a hablar, si bien quiero hacer una aclaración que en cualquier momento del curso, cualquier tema que les interese que yo diga alguna palabra, que me explaye en ello, ya sea vinculado con la oficina judicial o las oficinas judiciales, con el armado estructural de una provincia de un sistema judicial para hacer frente a un juicio por jurados, o de alguna cuestión que tenga que ver con la dinámica propia de la litigación, sea como abogado que acusa o como abogado que defiende, me hacen la pregunta porque en esos rubros algún grado de participación en el desarrollo de la provincia he tenido y en términos académicos y de organización, cuando preparamos a los distintos litigantes, me toca a veces cumplir el rol de acusador cuando somos querellantes en caso de violencia institucional. Entonces, hoy en día, por ejemplo, se está llevando adelante en la ciudad de Esquel un caso con alguna complejidad a nivel provincial y nacional de un caso en el cual la defensa interviene como querellante en caso de violencia institucional. No es lo habitual,
pero sí intervenimos también allí. Pero nuestro rol principal es el trabajo del abogado, particularmente de la defensa pública, en la preparación de los distintos casos que tenemos que afrontar frente a un juicio por jurado. Así que me voy a tratar de enfocar en eso, pero tengan presente esto otro que le acabo de decir, ¿sí? En ese marco y viendo un poco las comparaciones que uno podría hacer entre la provincia de San Juan en términos territoriales, en términos poblacionales, con la provincia de Chubut, territorialmente somos un poco más extensos, probablemente tengamos menos cantidad de habitantes, entre 600 y 700, y San Juan tiene entre 800 y 900 mil habitantes aproximadamente. Tenemos algunas circunscripciones judiciales más que San Juan, tenemos 7 distribuidas en todo el territorio de la provincia, algunas que están sobre la costa atlántica, otras que están sobre la cordillera, y eso confluye en 7 ciudades o circunscripciones judiciales. En cada una de estas circunscripciones judiciales hay una oficina judicial, hay un colegio de jueces, hay un ministerio público y hay un ministerio de la defensa. Cada una de estas estructuras, ya yendo a la parte de la defensa, cuando tiene que hacer frente a un proceso, y ahora ya me voy a saltar varios años, porque nosotros desde el 2006 tenemos un Código Procesal Penal de corte acusatorio, adversarial, donde se sienta en 3 pilares fundamentales que son los mismos que estableció el Código Federal, Procesal Federal cuando se sancionó, que es principios de audiencias orales públicas y contradictorias, como principios centrales, que eso está regulado en la parte general, tanto del Código Procesal Penal de Chubut como en la parte también general del Código Procesal Federal. Tiene una división tajante entre las funciones de juez y la de fiscal, son articulados casi calcados, en donde el fiscal no puede tomar actos propios de la jurisdicción y la jurisdicción puede impulsar ningún acto propio de la judicatura, y a su vez tiene un otro artículo que garantiza que todas las decisiones importantes en el proceso o en la etapa inicial o de preparación se debe tomar en audiencias públicas, orales y contradictorias. Con lo cual, esos 3 pilares fundamentales que tiene el Código Procesal Penal de Chubut, que era el mismo que tiene Neuquén, que es el mismo que tiene Río Negro, y todos los códigos procesales de la última generación, incluidos el Código Procesal Federal, garantizan que el proceso judicial penal se haga de manera oral, pública y contradictoria. Y base a estos principios, con las divisiones tajantes, nos acomoda a los litigantes y a los jueces también, obviamente, jueces de garantías o jueces de los colegios de jueces, los jueces de impugnación o los jueces de las Cortes Provinciales en un rol que es el rol que estableció la Corte Suprema en uno de los últimos precedentes, que es el precedente Llerena, es decir, el juez tiene un rol esencial, que es el de controlar la regularidad del proceso y administrar justicia. No puede ir más allá de lo que las partes le piden, salvo algunos precedentes también de la Corte, cuando hay alguna ilegalidad en algún procedimiento, como por ejemplo fue lo que sucedió entre Clarifeno, Mostacho y Marcilese. Pero que eso con el tema del el impulso o la decisión del Ministerio Público Fiscal de retirar la acusación. Salvo contadas excepciones, los códigos procesales acomodan un poco esa dinámica del sistema constitucional que está vinculado con el proceso. Y ahí es donde los litigantes, que somos los abogados, particularmente con nuestros primos de la litigación, que son los fiscales, que no son nuestros enemigos, sino que son litigantes como nosotros, que están en otro rol, empezamos a desarrollar nuestras herramientas, poner en práctica nuestros conocimientos y sobre todo llevarlos al frente de una manera responsable y sobre todo con ética. No hay que perder nunca de vista el rol profundamente profesional que tiene que tener el abogado en cualquier rubro que tenga, pero también respetar las reglas de buena fe, de lealtad que establecen casi todos los códigos procesales y también las reglas de la ética. Porque la construcción de la credibilidad de un litigante es una construcción de mucho tiempo y en eso juega un rol principal estas 3 o 4 variables dentro del proceso que son la ética, la lealtad y la buena fe. Si un litigante no respeta estos principios, eso en el tiempo se paga. Y se paga muchas veces con malos resultados, con malas puestas en escena,
con un mal ejercicio de la profesión que uno está desarrollando. Entonces, en esa lógica, el Ministerio Público de la Defensa de Chubut, con una cabeza central, que es el doctor Daroca, que es el defensor general, y quien les habla, más un grupo de abogados, empezamos a trabajar mucho antes de que se estableciera en la provincia de Chubut el sistema de juicio por jurado, así por el 2023, con elaboración de procesos de capacitación. Como les mencioné, tenemos 7 circunscripciones. Ustedes hoy en día tienen, o sea, tienen muchas más, pero hay dos que son las que están hoy en día más avanzadas, que es la número 1 y la número 2, en la implementación del sistema acusatorio adversarial, si es que no me equivoco. Entonces, ¿cómo empezamos a planificar el desarrollo de un buen ejercicio de la defensa? Y lo empezamos a planificar, no, si bien desde el 2006, cuando está en vigencia el Código Procesal nuestro, las reglas de la litigación en un juicio por jurados nos venía a atravesar de una manera distinta. Y esto les puedo asegurar que no es lo mismo litigar un proceso con jueces técnicos y con abogados y litigantes que todo el tiempo nos vemos las caras en los pasillos y demás, que litigarlo ante un jurado de ciudadanos. Y esto lo empezamos a ver, lo explicamos ya en la academia, pero lo empezamos a ver con la práctica, básicamente con la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar o la audiencia de control de la acusación, que es aquella que generalmente todos los códigos tienen, que es la diferencia entre la etapa intermedia de los códigos anteriores, hoy en día el juez que tiene que resolver la, la admisibilidad, la procedencia, la relevancia o la sobreabundancia o la pertinencia de una evidencia o una prueba, es el mismo juez que va a estar sentado en el juicio por jurados o con jurados para llevar adelante ese desarrollo de ese proceso. Y ese juez que está sentado en ese banquillo dirigiendo ese debate, por nada en el mundo quiere que un proceso se le arruine, se le tuerza o tenga inconvenientes procesales o de cuestiones institucionales o de nulidades, producto de que ese mismo juez no hizo el control que la ley le exige que haga en la audiencia preliminar. Pero para hacer eso, si el abogado litigante no conoce las reglas de, eventualmente, de la litigación o de la preparación de un caso, de alguna manera pone también en aprietos al juez porque o mm, le hace decir cosas que no corresponden, o le hace hacer cosas que no corresponden, o tomar el impulso de determinada opción, o no decir nada, y cuando llega el momento del juicio, a veces los litigantes nos encontramos con algún tipo de problema. Entonces, para poder tener una preparación eficiente y eficaz de los abogados, empezamos a trabajar con las reglas de la litigación, cómo es preparar un caso. Y en esto, cómo es preparar un caso, el caso no se prepara ni para la audiencia preliminar ni para el juicio. Cuando llegamos al juicio, probablemente el juicio ya en la cabeza nuestra lo hicimos 2 o 3 veces. No es que vamos al juicio a investigar nada, ni a tratar de mostrar cosas que no sabemos. Al juicio, los defensores vamos a convencer al tribunal o al jurado de que nuestra historia de aquel trabajo que hicimos, siempre respetando lo que conocemos como teoría del caso, es la que mejor explicación se le puede dar para que el tribunal adopte esa decisión. Entonces, si me adelanto varios años y varios casilleros, yo le podría decir que hoy en día la provincia de Chubut empezó a implementar el sistema de juicios por jurados en el año 2023. Y a partir del 2023 hasta el día de la fecha tenemos 88 juicios por jurados en la provincia. El año pasado tuvimos algunos juicios más, pero en el primer año, que fue el año de implementación, de puesta en práctica en definitiva, pero empezó casi a mitad de año, se realizaron 17 juicios por jurados, en el año 24 se realizaron 41 y en el actual año llevamos 30 juicios por jurados en las 7 circunscripciones. Nosotros tenemos, a diferencia de lo que tiene el Código Procesal de San Juan, una limitación o una base que es cualquier delito que tenga previsto una pena de 14 años o más, en forma concursada o no, se realiza en juicio por jurados. Ustedes tienen, según la ley, 20 años en adelante. Otra diferencia que tenemos de nuestra ley con la ley de ustedes es que nosotros tenemos como regla general el principio de
unanimidad o uniformidad unánime del veredicto de condena o del veredicto en definitiva. Y que salvo contadas excepciones y pasado determinados supuestos, siempre se le puede pedir al tribunal o al jurado que dicte un veredicto con la mayoría inglesa o mayoría especial, como se le llama, que es la de 10-2. Ustedes tienen un 8-4. Con 8 votos definitivos ya se logra el veredicto, algo similar a lo que tiene la provincia de Neuquén. Y estas cuestiones hacen que la respuesta que se le dé al sistema o al ciudadano o a la ciudadanía en definitiva es una respuesta de mejor calidad. ¿Cuándo? Cuando el veredicto es por unanimidad. Y nosotros, salvo un solo caso que terminó con un jurado estancado en la localidad de Lago Puelo, que es la comarca, una de las últimas comarcas que se hicieron circunscripción, que terminó con un jurado estancado y después hizo de vuelta el juicio. En el 99% de los casos, todos terminaron con unanimidad. No, ninguno terminó con mayoría especial. Que yo tenga noticias, si ha habido alguno, habrá sido uno o dos, no más que eso. Pero de la noticia que yo tengo y del relevamiento, el 99,99 terminaron unanimidad. Y este que fue el jurado estancado, que el jurado después de 12, 14 horas de deliberar no llegó a un resultado de ningún tipo, se estancó, se disolvió el jurado y a las 30 días se hizo de vuelta el juicio y la persona terminó condenada. Esas son cuestiones que para dentro de la comunidad y para dentro de la ciudadanía dan mucha más eficacia y eficiencia a la hora de tomar la decisión, el pueblo toma la decisión y eso jerarquiza de alguna manera la decisión jurisdiccional. Y que de todas esas sentencias no todas se impugnan. Otra cuestión, el jurado, o muchas veces las personas imputadas, impugnan la sentencia por el doble conforme, que nosotros tenemos una cámara de impugnación donde se va, y luego esa sentencia que es hasta ahora generalmente son confirmadas por las cámaras, en algunos supuestos no se impugnan ante el Superior Tribunal de Justicia. Con lo cual, el nivel de litigiosidad a nivel de corte provincial también disminuyó. En los casos que no son juicios por jurados, me toca a mí litigarlos a nivel de corte provincial. Generalmente se litigan todos los casos en los cuales se llega a una condena o a veces a una absolución porque impugna la fiscalía y nosotros como defensores tenemos que ir a defenderlo. Ahora, volviendo sobre cómo se llega para preparar un caso, cómo hacemos nosotros los defensores para lograr el mejor resultado posible en un caso concreto. En esto hay que tener en cuenta que es fundamental el trazado del camino que hacemos para llegar a la audiencia de juicio. Y esto es no engañarnos a nosotros mismos con lo que nosotros vemos y podemos generar algún grado de convencimiento en el jurado o en el tribunal. Y esto, acá el trabajo nuestro es más o menos parecido, es como nosotros en una hoja de ruta podemos empezar a trabajar sobre los tres pilares o las tres columnas vertebrales que siempre generalmente uno explica o trata de estudiar es cuál es la teoría del hecho, cuál es la teoría normativa y cuál es la teoría de la evidencia, como partes estáticas de una estructura de un análisis de una teoría del caso. Pero si damos vuelta a la hoja y pasamos a ver cómo es la forma dinámica de llevar adelante esa teoría del caso, es con todas las reglas de litigación. Entonces, y cómo lo planificás y cómo uno lo ejecuta dentro de una sala de audiencia. Porque en esto también hay que reconocer que dentro del proceso penal, y así lo vivimos nosotros, es eminentemente estratégico. Desde cuándo uno presenta un testigo, en qué orden lo presenta y para qué va a presentar un testigo o una prueba, cualquiera sea la prueba. Entonces, una vez que nosotros dentro de la defensa trabajamos en la estructura del análisis de nuestra teoría del caso, es, bueno, ¿cómo hacemos para llevar adelante eh, esta defensa? ¿Cómo tratamos de ejecutarla o de hacerla más efectiva posible? Y ahí tenemos que tener en cuenta en nuestra honestidad profesional que no siempre se logra o se puede conseguir la absolución de la persona porque muchas veces nos sucede que toda la evidencia que hay o la prueba que hay nos arroja que es difícil encontrar ese resultado, más allá de que uno siempre lo tiene presente desde el punto de vista de la defensa. Uno de los lemas de la defensa es siempre buscar el mejor resultado posible para su asistido o su asistida. Ahora,
También tenemos que tener en cuenta cuál es la expectativa de respuesta de acuerdo a la evidencia que uno tiene. Y nos ha pasado en muchos juicios por jurados en que no íbamos con la alternativa de la absolución contra la condena del Ministerio Público Fiscal, sino que íbamos con lo que realmente un jurado razonable podía pensar en ese caso en particular y que la persona obtenga una respuesta que se vaya en libertad del proceso. Entonces, esto es cuando uno empieza a hacer comparaciones de teoría de los casos, dice, bueno, no, porque el jurado en esto, eh, lo que estamos percibiendo, y no estoy abriendo juicio de valor ni nada por el estilo, es lo que percibimos es que el jurado quiere dar una respuesta. Y muchas veces la respuesta tiene que ver con lo que razonablemente un jurado en esas condiciones particulares puede observar y puede ver y puede transmitir como respuesta. No siempre, no siempre lo que nosotros creemos o pensamos que estamos viendo es lo que el jurado tiene que, lo que el jurado está viendo o pensando. Con esto, una cuestión que siempre decimos y lo he escuchado en otras charlas es el tema de cómo nos manejamos los abogados en salas de audiencia. No es lo mismo que yo le hable a un juez y le hable con algún término latinesco que utilice ese tipo de expresión en un juicio por jurados. Si yo le hablo, le digo Iura no Vicuria en un juicio por jurados, me van a mirar si este hombre que está hablando. Entonces, el chip que tenemos que tener nosotros, o tenemos que de alguna manera acomodar nuestra forma de lenguaje, no solamente narrativo, lingüístico, sino también corporal, hacia el jurado, es totalmente distinto al lenguaje que yo utilizo en una sala de audiencia en la corte provincial o en un tribunal cualquiera. Me tengo que poder hacer entender y tengo que convencer al otro de que mi decisión o mi teoría del caso para ese caso en particular es la que mejor vale. Entonces, el juicio por jurados, de alguna manera, nos acomoda en un lugar distinto. A todos, ¿sí? A todos. Ya sea al juez, al fiscal y al defensor, pero particularmente a los litigantes. Porque le estamos hablando a una persona a la cual no estábamos acostumbrados a hablarles. Y a la cual no estamos acostumbrados a tener un diálogo directo y que nos entiendan y poder convencerlos de esa decisión. Entonces, el sistema de juicio por jurados también nos vino a interpelar no solamente en cómo nosotros preparamos el caso, sino cómo lo llevamos adelante y cómo lo ejecutamos. Y aquí tiene que ver con que ya cuando arrancamos el alegato de apertura en el juicio, ¿qué le decimos y qué queremos, a qué vamos a llegar? Y esa trazabilidad que hay que tener entre lo que uno propone como punto de partida, el jurado siempre lo tiene que ir viendo durante el proceso a través de toda la prueba que uno le va llevando, en cada momento que le va incorporando, y con la discusión final cuando hace el alegato de clausura. Entonces, ese hilo conductor, el jurado todo el tiempo lo tiene que ir viendo. Lo tiene que ir viendo para decir, lo que me dice esta persona, este señor, esta señora, es coherente con lo que viene desarrollándose en el juicio. Esa trazabilidad es importante a la hora de poner en práctica y tratar de ejecutar esa teoría del caso que uno elaboró durante 6 meses, un año, que es lo que nos lleva más o menos en la provincia de Chubut, desde que un hecho se hace la apertura de investigación hasta que llega al juicio por jurados o un juicio común, aproximadamente tarda un año y medio, máximo. ¿Sí? Entonces, en ese transcurso, nosotros vamos trabajando con nuestra teoría del caso y tenemos equipo de trabajos, tanto la Fiscalía como nosotros, los defensores, tenemos equipo de trabajo pequeños, pero tenemos equipo de trabajo, 2, 3 personas que se abocan a un caso particular con la ayuda de algún experto, que puede ser algún criminólogo, a un sociólogo, a un psicólogo, que para un caso en particular presta una colaboración, que puede ser propuesto como testigo experto, como un consultor técnico, para que lo ayude en ese proceso, en ese juicio, y que le trate de alguna manera de desentrañar cuál es la mejor forma de abordar eventualmente un testimonio, ¿sí? En una sala de audiencia. Cuando lo ponemos en práctica esto y este equipo de trabajo que tiene que ver con la estructura propia de la defensoría, empieza a cambiar la forma de analizar el caso y cómo nosotros lo ejecutamos dentro de la sala de audiencias. Entonces, cuando estamos ya en sala de audiencias, ahí empezamos a desplegar las distintas herramientas que vamos incorporando como para poner de alguna manera algún límite o algún un freno a la actividad de la contraparte. Esto es propio de lo que uno podría denominar, si uno lo lleva
va de lo general a lo particular, lo que Alberto Wiener explica como antinomia fundamental. Decir, bueno, la antinomia fundamental entre la eficacia y la garantía también se da en la sala de audiencia. El Ministerio Público Fiscal todo el tiempo quiere avanzar sobre su teoría del caso y la defensa muchas veces tiene que poner un límite. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo pone ese límite? Ese límite generalmente lo pone con las objeciones que se dan en sala de audiencia, que al principio pensábamos que solamente se podían objetar las preguntas del testimonio, y hoy en día ya nos damos cuenta, leyendo otros autores, otra bibliografía, hasta se pueden objetar los alegatos de apertura, se pueden objetar los alegatos de clausura, podemos objetar las respuestas del testigo. Esto que antes, hace 6 7 años, nosotros lo estudiamos y lo enseñamos en las facultades como algo impensado. Hoy en día la nueva doctrina, la nueva literatura en términos de litigación, tanto nacional como internacional, nos explican que sí se puede hacer. Hay una mecánica, hay una forma, hay un tiempo, pero siempre hay que poner un límite porque nunca hay que permitir que el jurado sea de alguna manera estafado para hablar vulgarmente, pero el jurado tiene que siempre recibir la evidencia que sea la más pura posible de acuerdo a las preguntas regladas que se pueden hacer. Si yo le hago una pregunta incorrecta a una persona, probablemente me dé una respuesta de baja calidad o una respuesta incorrecta. Entonces, el abogado de la defensa tiene que estar todo el tiempo atento a cómo se va poniendo en ejercicio la actividad eh, criminal del Estado que la ejecuta el Ministerio Público Fiscal, está claro eso. Entonces, y viceversa pasa lo mismo. Cuando a nosotros nos toca realizar los exámenes directos de los testigos propios, la Fiscalía hace lo mismo, pone límites a las preguntas erradas que hacemos los defensores, a veces conscientemente y a veces inconscientemente por falta de capacidad, o a veces porque en el momento no encontramos otra pregunta distinta para hacer, pero bueno, estos son la discusión que se da dentro de sala de audiencia en sala de audiencia entre los límites propios que el abogado puede ejercer y las facultades propias que el sistema le permite a cada uno de los litigantes. Entonces, la principal herramienta que muchas veces es compleja de llevar adelante en salas de audiencia es cómo, cuándo y de qué manera articulamos las objeciones para que el tribunal nos escuche y nos dé la razón. Y este mecanismo es como el stop de la calle o el alto de una esquina, es eso, ponerle un límite a una actividad irregular de la contraparte. Una práctica que en alguna oportunidad pensábamos que servía hacerla todo el tiempo y nos dimos cuenta también con el recorrido de los juicios por jurados y de algunos juicios en particular, que no, que también es una decisión estratégica saber cuándo, en qué momento, con qué testigo se hace una objeción y por qué motivo queremos hacer esa objeción. Y para llegar a eso tenemos que partir de algo que, si no hacemos bien nuestro análisis de la teoría del caso, no sabemos cómo hacer eso en sala de audiencia. ¿Y cómo sé yo si está bien lo que estoy haciendo? Es porque estudié el testimonio. Entonces, cuando va a venir el testigo número uno, propio o de la contraparte, yo sé, cuando hago el estudio de la teoría del testimonio, yo sé que el testigo A va a hablar sobre tal cosa. ¿Cuál es el eje central de mi interés en ese testimonio? Entonces ahí trabajo por bloque de información. ¿Cuál es el bloque de información que a mí, como litigante, me sirve o no me sirve ese testimonio? Entonces, al abordar, cuando ya nos metemos dentro de lo que es el contenido intrínseco de la teoría del caso, cuando vamos a ver la prueba, y la prueba es aquello que nos permite unir el hecho con el derecho, ¿sí? Entonces, el derecho todos sabemos que son figuras abstractas, genéricas, de contenido generalmente amplio, que están vinculadas con un hecho, pero ¿cómo lo uno? Lo uno a través de la evidencia o de la prueba. Entonces, cuando viene el testigo, me va a decir X cosa. Eso que me va a decir el testigo, yo lo tengo que analizar a través de mi teoría del caso. ¿Qué es mi teoría del caso? Es aquello que yo quiero probar, o lo que quiero que el jurado resuelva de acuerdo a lo que yo creo que está bien. Esa vinculación, si yo no tengo claridad en lo conceptual y en lo probatorio de a dónde voy y qué es lo que quiero tener de esa prueba, tengo un problema. Y el problema es que se me está escurriendo dentro de la mano, como el agua que se me escapa, elementos esenciales para poder llegar a ese
principio o esa promesa que yo le hice al jurado de dónde iba a ir. Si el testigo me da información que es incorrecta o que yo no me doy cuenta que responde a alguno de mis bloques de información y no puedo pararlo, o no puedo limitarlo, o no puedo ponerle el stop de las normas de tránsito y pasa la información y la información pasó. Entonces el jurado incorporó eso y yo ya no lo puedo eliminar de la retina del jurado, ni tampoco lo puedo eliminar de la retina del juez, obviamente. ¿Sí? Entonces, una buena técnica para empezar a poner límites a la actividad de la contraparte, eso lo hacemos como defensores, pero también sirve si uno le toca ser querellante o ser fiscal, es tener en claro cuál es la teoría de mi testimonio, de ese testigo. Yo tengo que elaborar una teoría del testimonio, entonces, o de una teoría de la prueba, obviamente, pero dentro, generalmente, en casi todos los procesos siempre tenemos testigos o personas que van a testiguar. Todo generalmente entra por prueba testimonial, ¿sí? Hasta la prueba pericial entra por prueba testimonial. El médico no viene y entrega su pericia y se va. El médico tiene que venir y hablar del procedimiento que utilizó, las técnicas que desarrolló, sobre qué base científica se basó para llegar a tal punto, cuál fue la conclusión, y a partir de ahí empezamos de alguna manera a trabajar con un médico, como puede ser un perito calígrafo, un accidentológico, cualquier tipo de persona con conocimientos especiales que es llamado a declarar en un juicio, se los considera perito, ¿sí? Y que fue llamado por el tribunal o la parte para que haga una experticia determinada. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar en eso? Bueno, tenemos que trabajar sobre la teoría del testimonio, entonces sobre el bloque de información. Y ahí es donde el abogado empieza a trabajar sobre su propia teoría del caso, sus propios límites. Si hay alguna pregunta y que te parezca cortame, Daniel, y hacela vamos respondiendo, ¿eh? Tengo una pregunta. Me dicen, ¿cómo se debería plantear la teoría del caso ante un jurado? ¿Sería suficiente alegar el principio de inocencia y la inexistencia de los hechos imputados? En principio, todo a nosotros, siendo defensor, nos marca muchas veces el eje de trabajo, el caso que tengamos y nuestra teoría del caso. Muchas veces nos encontramos con que no tenemos una teoría de lo que se denomina, entre comillas, de coartada o teoría positiva de la defensa. ¿Por qué? Porque no tenemos pruebas, porque la persona imputada no nos aporta mucha información o porque está videofilmada con las manos en la masa cometiendo el delito. ¿Sí? Entonces, todo depende de qué nosotros podamos construir en la elaboración de nuestra teoría del caso. Y nuestra teoría del caso es mucho más compleja de lo que yo dije recién, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a hacer el análisis, nosotros lo explicamos con que las reglas estas que se conocen como de Cicerón o de Quintiliano, que es qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, con qué auxilio, y eso después, si uno lo lleva al estudio de la teoría del delito, es más o menos lo mismo. Es acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, ¿sí? Y luego, si eso lo lleva a la teoría normativa, que es el control de convencionalidad y demás, y nos empieza a dar algún grado de, de desarrollo un poco más profundo, y si lo llevamos con la prueba también. Entonces, muchas veces nos sorprende que cuando empezamos a hacer todo este análisis, advertimos desde el punto de vista de la defensa que hay errores constitucionales o afectaciones a principios constitucionales que hacen que la prueba, cuando hacemos el control de admisibilidad y pertinencia, nunca pueda pasar. Entonces, no importa si la persona, en este caso, fue filmada. Nosotros vemos, o puede ser que la prueba producida para llegar a ese lugar fue obtenida de manera ilegal. Entonces, es algo que, si bien en términos de concepto de verdad, cuando discutimos el concepto de verdad, puede ser que nos haga ruido, en conceptos de garantías del imputado, porque el que manda no es el defensor, es el imputado. A mí el imputado me dice, eh, o la persona imputada, yo quiero ir para aquel lado. Nunca le pregunto al imputado que me diga la verdad. Le pregunto qué defensa tiene o este es el hecho que le imputa el Ministerio Público Fiscal. Bueno, ¿con qué cree usted que se puede defender o podamos ejercer una mejor defensa? Bueno, el que me manda, de alguna manera, o el que me da una competencia para que yo intervenga, es la persona que represento. Yo represento un interés. El interés de la persona que me toca defenderlo porque soy defensor público. Si fuese un defensor privado, o particular sería aquel que va al estudio jurídico y contrata mi servicio para que lo represente. No puedo decirle
Y esto tendrías que decirlo, confesarlo, porque estaría de alguna manera violando el propio juramento que hice cuando juré como abogado en el colegio de abogados de cualquier circunscripción del país, ¿sí? Ahora, soy defensor público. Esa persona tiene un derecho que se lo da la Constitución, yo lo represento. Entonces, volviendo al eje, si se advierte que en el estudio del caso hay una evidencia que fue obtenida de una manera que el propio sistema no permite que ingrese, porque son los límites propios al sistema de garantía y al sistema legal, y que debe priorizar, es un elemento que yo tengo para hacer frente a ello. Si no tengo nada, si no tengo nada, es más, muchas veces nos pasa que la persona no quiere defenderse. Bueno, ahí sí puedes gozar una teoría de lo que se llama negativa. Esto es decir, el Ministerio Público Fiscal no va a reunir elementos positivos para llegar a una conclusión o la conclusión que esbozó en su alegato de esto es la condena de mi asistido. La prueba que se va a ver en esta sala de audiencia va a decir que mi asistido no tiene responsabilidad en el hecho que se le imputa. No estoy diciendo nada positivo, ¿sí? Eso es una típica defensa omisiva o negativa, como le podamos llamar. Ahora, si yo tengo una teoría de coartada o positiva, o puedo construir una tercera variable que es la de la duda razonable. Si la duda razonable nosotros tratamos de construirla. ¿Con qué? Con un montón de trabajos que hacemos dentro del, primero en el laboratorio nuestro, que es nuestro escritorio, y con el terreno de campo, pero luego llevar adelante en una propia sala de audiencias, es decir, bueno, ¿qué es lo que se podría haber hecho razonablemente y no se hizo? Y si lo que no se hizo me podría haber llevado a un lugar distinto, razonablemente. Entonces, empezamos a trabajar en todo aquello que no se hizo, que razonablemente podría haber sido hecho y que razonablemente me podría llevar a un lugar distinto. Y si no se hizo, genera algún tipo de dudas y esa duda puede ser una duda razonable, depende el estándar de construcción de la duda razonable que uno quiera utilizar. Pero es una tercera variable. Entonces, lo ideal sería siempre, en un sistema de juicio por jurados, tener una teoría alternativa. Siempre una teoría alternativa para que el jurado no se vea entre las dos opciones, es la condena a prisión perpetua o la absolución con lo cual, o la no condena, con lo cual el jurado queda, o el hecho lo ve el jurado como un estado de impunidad. ¿Sí? Como que el hecho queda impune, porque hay una víctima en esto. ¿Sí? Bien, entonces para llegar a eso, uno tiene que hacer este análisis. Si es un caso fuerte donde puede llegar a adquirir y presentar evidencia que demuestre que la persona no fue o que se suicidó de otra manera, bienvenido, ojalá todos tengamos esa posibilidad, pero muchas veces no existe esa posibilidad. Entonces, ¿cómo el defensor se va acomodando de acuerdo a lo que tiene y al estudio que tiene y a la prueba que puede empezar a conseguir para llegar a eso? Entonces tenemos tres posibilidades, la negativa, la de la duda razonable que se construye o la teoría de coartada, que es una teoría alternativa a la que plantea el Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, otra pregunta. Bien. ¿Es común que se la tenga a la defensa por pasiva por no presentar una teoría del caso específica al momento de los alegatos de apertura, aunque en los alegatos de clausura se formule una teoría positiva? No, a ver, que se lo tenga o que no se lo tenga es una cuestión que al defensor no le tiene que importar demasiado. Muchas veces sucede que cuando el devenir del proceso, del juicio, nos pasó algo que nosotros no teníamos previsto que nos pase, que no debería pasar en principio. ¿Sí? Yo sé que si viene el señor A, el señor B y el señor C a declarar, yo tengo que saber qué van a decir. Y yo tengo que saber cuál es la fortaleza de su testimonio y cuál es la debilidad de su testimonio. Esto que mencionás vos, o que la pregunta, muchas veces les pasa a la fiscalía, que no va la víctima, o cuando va la víctima cambia el discurso, o un testigo que está vinculado con la víctima, con el imputado. Esto acá por lo menos nos ha pasado, ¿sí? Que por distintos motivos, porque se amigó, se fue del lugar y no tiene querer conflicto, tiene miedo, eh, por distintos motivos. No da la misma versión que le dio a la fiscalía o a la policía en el momento del hecho o los pocos momentos del hecho después. A la defensa muchas veces le sucede que arranca el juicio con esta explicación que yo di recién como un alegato negativo, es decir, el Ministerio Público Fiscal no va a poder demostrar el extremo al cual se hizo mención, por lo tanto, le vamos a solicitar cuando termine el juicio la declaración de no culpabilidad. ¿Sí?
Pero en el recorrer del juicio sucede evidencia y prueba que hace cambiar el argumento de alguna manera de la defensa. Eso no está inhabilitado para hacerlo. Y uno lo puede decir tan tranquilamente en el alegato de clausura, que la prueba que pasó por este tribunal y que todos vieron, nos llevó ahora a una decisión distinta y llevó ahora a tener una perspectiva de una mirada distinta a la que planteó el Ministerio Público Fiscal y que es tal cosa. Bien. ¿Sí? Yo sé que a veces suena raro y muchas veces los jueces acá también exigen a las defensas que expliquen muchas veces su teoría de coartada o de positiva, y, porque así lo establece la ley y generalmente casi todas las leyes nuevas piden eso, que cuando se llega a la audiencia preliminar pueda explicar esto. Y luego cuando pasa que a veces los defensores no lo hacen porque no tienen, o a veces no quieren por estrategia, pero cuando llega el momento del juicio y no están bien vistos. ¿Sí? Pero eso no quita que lo puedan hacer o lo pueden explicar por qué. Si lo pueden explicar por qué es mucho mejor. Otra pregunta. ¿Es posible incorporar una nueva prueba que resulte relevante para la defensa una vez que se han depurado? Por ejemplo, surge un informe o un testigo que anteriormente no estaban. Generalmente las leyes no permiten eso. Ninguna ley permite, hay que construir ese mecanismo para la incorporación de nueva evidencia. ¿Por qué? Porque tanto la Fiscalía o el Estado a través del Ministerio Público Fiscal como la defensa, desde el momento que se hace la apertura de investigación, tienen a su alcance todas las herramientas para llevar adelante una investigación. Obviamente que la defensa está está en desigualdad de condiciones y en esta instancia hay un desequilibrio en lo que conocemos como igualdad de armas. La balanza no está equilibrada, ¿sí? No quiero decir que esté bien, que esté mal, pero el Estado lo estableció así. Tiene todos los recursos disponibles para llevar adelante una investigación, las tiene el Estado y está bien que así sea porque tiene que, de alguna manera, investigar y llevar adelante una respuesta en términos de seguridad y de pacificación social. Ahora, las defensas públicas en nuestro país generalmente no están equiparadas en términos de condiciones similares, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace una defensa para llegar a esto? Bueno, gestión, y en algunas provincias logran con algún grado de ingenio o de mecanismos de apertura o de ampliación de presupuestos provinciales, lograr empezar a armar pequeños equipos de trabajo por circunscripción. Esos pequeños equipos de trabajo significa poner un criminólogo o un psicólogo, no armar un equipo técnico interdisciplinario, un cuerpo médico forense, sino incorporar una o dos personas estratégicamente que sirvan. Ahora, en ese recorrido empezamos a decir, bueno, el juez le dice, mire, usted tenía tiempo hasta acá, no puede venir ahora en el medio del juicio a decir que apareció un testigo que a usted le resulte favorable. Bien, eso está en la ley, es cierto. Ahora, ¿cómo se construye o cómo se hace el camino para poder incorporar esto? Entonces trabajamos sobre dos cuestiones. Una que es la prueba de refutación, que si hay algún testigo o alguna prueba que venga y afirme algo que es novedoso para las partes, que no estaba en un registro anterior, supongamos, viene un testigo y que dice algo nuevo que en su declaración testimonial ante la fiscalía o ante la defensa no lo dijo, y la contraparte tiene el derecho a establecer prueba de refutación de eso. ¿Sí? Eso está arreglado y está bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no sucede eso? Bueno, ahí empezamos a trabajar sobre el concepto de la verdad. Es decir, bueno, el Estado no puede basarse en una mentira para condenar a una persona. Entonces, ahí uno trata de explicar y encontrar buenos argumentos como para decir, esta prueba, que es fundamental y lleva luz al caso, va a permitir demostrar que nuestro asistido no es la persona que ustedes están buscando. Pero hay que trabajar sobre el concepto de la verdad, que de alguna manera es la verdad vinculada con el hecho, es la garantía fundamental de la persona imputada en un proceso. Entonces, es algo que hay una tensión constante ahí porque la fiscalía no quiere que esto suceda y bueno, el defensor tiene que poder trabajar sobre estos conceptos, no ya la prueba de refutación, sino sobre el concepto del hecho y el hecho como garantía fundamental de la persona sujeta en el proceso para poder demostrar su inocencia. Bien. Otra pregunta. ¿Cómo se dirige el defensor al jurado? ¿Con qué lenguaje?
El lenguaje, como dije recién, es totalmente distinto al que nos manejamos cuando hablamos con un juez técnico. Y todo el tiempo tratamos de trabajar esta cuestión. Es términos simples. Y un ejemplo que siempre o trabajamos es, traten de hacer un alegato de apertura o de clausura con un adolescente de 14 años. Esto es técnica de publicidad mundial, ¿sí? Si ustedes pueden hacerle entender a un adolescente entre 12, 13, 14 años lo que ustedes le quieren transmitir a un jurado, y van por buen camino. No quiere decir que tengan eficacia, pero van por buen camino. ¿Por qué? Porque se está comparado en términos de publicidad mundial, que el mensaje tiene que ser ese para que todo el mundo pueda entender. Entonces, sí tengo que hablar en términos más simples, más claros, tengo que practicar mucho frente al espejo, tengo que grabarme y escucharme muchas veces, tengo que explicárselo a gente que no tiene nada, ningún tipo de conocimiento en términos jurídicos, gente amiga. Bueno, ese trabajo lo hacemos todo el tiempo, es cómo nos dirigimos. Y hay una cuestión que tiene que ver, que yo no sé si la mencioné, pero es la cuestión de la comunicación corporal y lo gestual dentro de la sala de audiencia y lo actitudinal. Y esto que a nosotros nos parece que es algo que no nos parecería importante, a la hora de que uno empieza a hablar con el jurado se da cuenta que sí es importante. Por ejemplo, si yo me paro frente a un tribunal a hacer un alegato de apertura de clausura y me pongo las manos en el bolsillo porque estoy nervioso o nerviosa, y eso visualmente no queda bien. Son cosas que parece que son absolutamente triviales, pero son cosas que nos han dicho de que les llama la atención. Quien puede utilizar los brazos o las manos para poder comunicar de mejor manera, y que la utilización de las manos generalmente tiene que ser en términos circular y no vertical ¿sí? También es mirado. Eso no va a cambiar la decisión del tribunal, está claro, pero sí en el cúmulo de todo lo que uno tiene, uno genera un poco más de empatía, genera un poco más de vinculación con el jurado, que a la hora de eventualmente de estar en esa sala de audiencia, las 12 personas deliberando y repasando lo que una persona dijo y la otra, no sé si tiene algo que genera un grado de cambio de decisión o no, pero son cuestiones que nos ha hecho notar. La otra cuestión que nos pareció que no tenía ningún sentido, pero que nos hicieron notar, es que no pasó acá en Chubut, porque nosotros ya habíamos tomado la experiencia de otra provincia, que nos dijeron esto es, el jurado termina de deliberar eh, y le dice a los abogados, a nosotros no nos pareció bien que mientras nosotros estemos 6, 7 horas escuchándolos a ustedes se la pasen tomando café o mandando mensajitos con el celular, mientras nosotros estamos aquí con un papel, escuchándolos y anotando lo que teníamos que resolver. Y que algo para ellos que es de mucha responsabilidad, porque se lo toman así con mucha responsabilidad, pero ese gesto del litigante de estar tomándose un café o un mate en la sala de audiencia o estar mandando mensajitos con el celular, por más que sea trabajo, no lo ven bien. Son datos negativos que nosotros, cuando nos comentaron otras provincias que le había pasado, bueno, son prácticas que vamos tomando de otras circunscripciones que, bueno, cuando tenemos que preparar a nuestros abogados para que vayan a salas de audiencias, le decimos, bueno, no hagas esto, no hagas aquello, comunicate de esta manera, parate de frente, mantener comunicación visual con la persona, todo el tiempo mirarlos a la cara, todo el tiempo tratar de mantener distinto contacto con distintas personas dentro del jurado. Andá viendo quién puede ser la persona que crees vos que puede ser un potencial dirigente o presidente dentro de la sala, y el mensaje es simple, es claro. No es con ningún término eh, de adjetivación jurídico, simple. No hablamos, por ejemplo, cuando decimos el dolo de matar, y la persona no entiende qué es dolo. Nosotros sí, cuando nosotros hablamos del error de prohibición, nosotros sabemos a qué nos referimos. Cuando nosotros decimos que una causa de justificación X, nosotros los abogados sabemos más o menos a qué nos referimos, algunos más, otros menos. ¿Sí? Cuando hablamos de un error de imputación indirecto, sí,
Hay un montón de terminología que en una sala de audiencia con jueces técnicos la utilizamos porque manejamos el mismo lenguaje. Y nos pasa que en la vida diaria entramos a una sala de un juez unipersonal, de un tribunal colegiado o de un jurado. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar practicando entre nosotros para ver qué, cómo y de qué manera nos dirigimos al tribunal que tenemos enfrente. Por eso, en juicios por jurados, hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. ¿Y por qué? Porque el abogado quiere convencer y quiere ganar el conflicto. Entonces, si yo no me hago entender, pierdo muchísimo, muchísimo camino en esa finalidad que yo tengo. Otra pregunta relacionada con el tema. El lenguaje de examen y contraexamen a testigos expertos y no expertos. ¿Cómo debería ser? El, la forma del examen directo o contraexamen es la técnica propia de, que ya conocemos, que preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de transición, preguntas de introducción en el examen directo, ¿sí? No, en ningún momento tenemos que generar ningún tipo de pregunta engañosa, sugestiva, compuesta, que genere una respuesta que no corresponde con la pregunta, ¿sí? Entonces yo al testigo directo no le voy a preguntar, ¿es cierto que usted vio? Porque eso es una pregunta subjetiva, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el que está llevando adelante de alguna manera el interrogatorio es el abogado que conoce al testigo, que ya lo entrevistó varias veces, que ya lo escuchó y que ya eventualmente les dijo qué le iba a preguntar, ¿sí? Y en esto quiero hacer una salvedad. Cuando nosotros siempre trabajamos sobre el concepto de preparar al testigo, es preparar al testigo es para escucharlo, qué fue aquello que presenció o percibió por sus sentidos, cualquier sea, y que le decimos al testigo, nosotros te vamos a preguntar sobre esto. Entonces, cuando vos vayas a la sala de audiencia, lo único que queremos que hagas es que digas la verdad y solamente la verdad de aquello que nosotros te preguntamos. Punto. Lo otro, lo que muchas veces pasa, o a veces pasa, de que uno les dice, no hagas esto, no hagas lo otro, fácilmente con un abogado que tiene un grado de experticia en sala de audiencia, rápidamente se da cuenta cuando el testigo está transversando información, ocultando, mintiendo, y eso se paga con creces en sala de audiencia. Entonces, y esto vuelvo a un concepto que hablamos al principio, el tema de la ética. Nosotros necesitamos tener ética en salas de audiencia y ser responsable por el trabajo que hacemos, porque está en juego nuestro prestigio y está en juego sobre todo el interés de la persona que representamos. Una mala actuación nuestra como abogados en cualquier rubro no la pagamos nosotros, la paga la persona que estamos representando. Entonces, siempre tenemos que ser éticos en el trabajo que hacemos, siempre. Y la ética involucra el trabajo, la conducta, la expresión, involucra un montón de cosas. Entonces, ¿preparo al testigo? Sí lo preparo. Le digo que mienta nunca, le digo que diga la verdad. ¿Y por qué yo lo estoy convocando? Si a mí el testigo no me conviene o no me interesa, si lo busqué yo, no lo presento si yo soy defensor. Ahora, es distinto el rol de la fiscalía en esto. En nuestro sistema, la fiscalía tiene que elaborar un legajo de investigación, donde va volcando toda la evidencia que tiene. Entonces, si encuentra un testigo o una prueba que es favorable para el imputado, tiene que estar al servicio de las partes y eventualmente tiene que utilizarlo para decir, che, estoy vinculando a alguien que no tiene nada que ver y me estoy perdiendo de investigar a quién tiene vinculación. No voy a llamar al primero que me encuentro, ¿sí? Entonces, en ese legajo de investigación, la fiscalía tiene que poner todo. Ahora, si tengo un testigo que es de la contraparte, yo también lo conozco su información. Y la forma de trabajar no es amigable, no es irrespetuosa, ¿sí? Pero no es amigable, es muy distinto. Entonces, las preguntas son preguntas de contraexamen, lo que le llamamos la teoría del sacabocado, es una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Y solamente voy a preguntar aquello que me interesa que el testigo me responda. Lo que no me interesa, no le pregunto. Entonces, la técnica es, en el jurado, en el testigo propio, es una teoría del testimonio amable, afable, donde lo voy llevando o la voy llevando para que me vaya dando todas las respuestas posibles. Le voy dando siempre pie para que vaya siguiendo el hilo conductor de las preguntas y las respuestas. Y en el contraexamen todo lo contrario. Pero no soy irrespetuoso, no soy agresivo, no le falta el respeto a la persona, sino que son preguntas que son de alguna manera complejas, que son preguntas que involucran una sola respuesta y que generalmente la respuesta la doy yo como abogado.
Esa es la técnica que la ley y el sistema de adversarial admite, ¿sí? Y después, ¿cómo? Me parece que ahí con esto quedó la respuesta, ¿no? Sí, de Emilio. todas maneras, hace referencia también a los testigos expertos, cómo deben ser interrogados. Sí, Bien, nosotros por nuestra ley tenemos tres, todos los peritos, cuando se lleva testigo experto, yo imagino que se refiere a una persona que tiene conocimientos específicos y es convocada a un juicio a declarar por su experticia, ¿sí? Y esa persona, nosotros en nuestra ley y en el sistema, es la misma persona que puede a veces ocupar, en ese juicio no, ¿no? Pero en general la misma persona puede ocupar tres o cuatro roles distintos. Es, si yo soy médico, eh, anestesiólogo o cirujano, yo puedo ser que a mí me convoquen por mi actividad propia y por el rol que tengo y por los conocimientos técnicos y académicos y prácticos a que realice en un cuerpo determinado una pericia. Y que luego vaya y sea citado en el juicio a declarar como perito. Pero puede ser que yo, el mismo sujeto, el mismo médico, no me convoquen como perito, pero me convoquen como testigo experto para que vaya y hable sobre cómo se debe hacer una pericia determinada con la nueva tecnología, con las nuevas herramientas, con la nueva metodología, etcétera, etcétera. Bien, ese testigo experto es el médico, es el mismo, nada más que en un proceso fue convocado a tal fin y en otro no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué de dónde viene el concepto este? Este viene de la experticia del conocimiento científico y metodológico que la persona tiene y es puesta al servicio de la justicia para que aclare algo. Bien, la forma de llevarlo adelante en la técnica de la litigación no cambia. La persona, yo supóngase Jorge Benesperi, soy médico o soy biólogo o lo que sea, y en una me convocaron para que declare, que haga una pericia, entonces yo voy a hablar sobre la pericia. En otra, no puedo hablar sobre la pericia en sí porque no la hice ni participé, pero sí puedo hablar de cómo se debe hacer o cómo entiendo yo, como perito y experto en la materia, que de acuerdo a tal metodología o a tal principio o a cual estructura académica o intelectual se corresponde con la mejor producción de esa información. Entonces, depende quién me lleve, es el que elabora el testimonio. Las reglas de la litigación no varían en el testimonio experto, ¿sí? Entonces, sí, obviamente que el abogado se tiene que preparar porque no es fácil contrainterrogar a un médico, a cualquier perito, ¿sí? No es fácil interrogar, ¿por qué? Porque los abogados no tenemos el conocimiento técnico ni metodológico que tiene la persona que estudió 20 años para hacer lo que está haciendo, y nosotros no estudiamos 20, 30, 40 años en en derecho, no en medicina nuclear, no en accidentología, no en biología. Entonces, para, para llevar adelante un buen contraexamen, si es un contraexamen el que estamos haciendo, necesitamos de un consultor técnico, que puede ser el mismo, o sea, una persona similar, pero nos ayuda a nosotros como abogados a elaborar las correctas preguntas que necesitamos hacer para que nos dé una buena respuesta. Y el problema, generalmente, en los testigos expertos, o en los peritos, o en los consultores técnicos que a veces uno lleva, es cuál es la metodología o el método que utilizaron para llegar a determinada conclusión que a veces, de acuerdo a la ciencia, de acuerdo al tiempo, van cambiando los sistemas de producción de información y el llevado adelante de esto, que es la metodología que se realiza para llegar a la conclusión. Y ahí es donde el abogado puede sacar algún grado de ventaja, pero la técnica en sí de cómo preguntar es la misma. Preguntas abiertas, o sea, la pregunta del examen directo o la pregunta del contraexamen, la mecánica es la misma. bien. Una pregunta, aunque sería de otra etapa procesal. Dice, ¿se puede impugnar la decisión del jurado por no valorar la prueba en forma integral y por escaso fundamento? Bien, generalmente todas las leyes procesales, todas las leyes de juicio por jurados y los códigos procesales establecen, luego de Herrera Ulloa, de la Corte Interamericana, de Casale y Martínez Areco, y algunos códigos como el nuestro, que tiene específicamente una cámara de impugnación, que se le llama, algunos le llaman malamente cámara del imputado, porque solamente puede recurrir a esa cámara el imputado para garantizar el doble conforme. Las leyes de jurados, en general casi todas, y la de San Juan también, establecen reglas de impugnación mayores a las que se establecía antes con los sistemas tradicionales.
son más historias. ¿Por qué? Porque yo puedo impugnar una instrucción mal hecha, puedo impugnar eventualmente la incorporación de algún jurado que fue objetado y que ese jurado tenía algún grado de- mostraba algún grado de tendenciosidad respecto de mi teoría del caso, o de mi caso. Se puede impugnar eh, también preguntas que son propias del debate y que la respuesta llevó a una mala decisión. Y un sinnúmero de factores que están establecidos en casi todas las leyes de juicios por jurados que hoy en día circulan por Argentina y que están a veces puestas incorporadas a los códigos procesales o a veces en los mismos códigos procesales están las leyes. Ahora, uno de los temas más complejos que, que uno ve es esta cuestión, es cómo se discute la valoración probatoria en el juicio por jurados de un tribunal que es soberano para interpretar y aplicar los hechos. Interpretar los hechos y aplicar el derecho. ¿Sí? Entonces, siempre se dice que el jurado es, es soberano en la interpretación de los hechos. Entonces, ¿qué debe hacer el abogado defensor para decir que esos hechos, como fueron editados y como fueron reproducidos en sala de audiencias, no fueron tomados correctamente por el jurado a la hora de analizarlos y tomar la decisión? Esto es típicamente arbitrariedad, si lo llevamos en términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es arbitrariedad pura, de acuerdo al rol de la defensa. Entonces, ¿cómo hacemos para construir este agravio? Porque partamos de la base que toda decisión, para que sea motivo de impugnación, me tiene que generar un agravio. Si toda decisión jurisdiccional o de autoridad que no me genera agravio, no es motivo de impugnación. ¿Sí? Entonces, esta decisión a mí me genera un agravio. Entonces, primera cuestión, término de estudio básico de derecho procesal en impugnaciones es, tengo que levantar la mano en ese momento para decir, este acto irregular es indebido, me genera un agravio. Entonces, si yo advierto dentro de una sala de audiencia que el testigo uno, 2 y 3 vienen y dicen algo que para mí es revelador y que de acuerdo a ese testimonio o una prueba X es imposible que un jurado razonable en las mismas condiciones llegue a una sentencia de condena, yo tengo que en ese momento tomar nota de eso y si el jurado eventualmente llega a un veredicto de condena, yo tengo que pedirle al juez, y esto no está en ninguna ley procesal, pero sí es una práctica que empezamos a hacerlas, es pedirle al juez que transcriba esa parte del testimonio o de la prueba que yo creo que es relevante para resolver el conflicto, porque entiendo que un jurado razonable en las mismas condiciones no podría haber tomado esa decisión. Y eso a mí me sirve como elemento para poder discutir ante el tribunal de impugnación esa cuestión. Y esto voy a hacer una salvedad. Ninguna ley procesal, cuando habla de la elaboración de la sentencia que tiene que hacer el juez técnico de la decisión del tribunal, dice cómo tiene que hacerla, sin respetar los estándares que todos los códigos o las normas procesales establecen en cuanto a estructura de sentencia, ¿sí? Fecha, los nombres, el desarrollo del hecho, la fundamentación, la calificación jurídica, la pena y lo que se resuelve. Más o menos, eso son casi todos los códigos procesales del país, establecen esas reglas de construcción de la sentencia y establece cuáles son los motivos de nulidad si no se respetan alguno de esos elementos. En el juicio por jurados no dice nada. Entonces, ¿cómo hace el juez técnico que no estuvo en la deliberación ni que le corresponde valorar una sentencia para elaborar la sentencia? ¿Sí? Yo soy juez del juicio y estoy escuchando toda la prueba, pero no tengo que valorarla. Y quien tiene que interpretarla y valorarla y tomar una decisión son 12 ciudadanos que probablemente no piensen lo mismo que pienso yo como juez. Bueno, ¿cómo se construye la sentencia? La sentencia la construyen, desde mi forma de ver, los litigantes. Los litigantes son los que todo el tiempo están trabajando para construir esa sentencia. Entonces, cuando voy a trabajar en la audiencia preliminar, y acá tengo que volver un poco a la preliminar, cuando trabajo sobre las reglas de admisibilidad probatoria, legalidad, primero legalidad, después pertinencia, relevancia,
superabundancia, necesariedad de la prueba, y ahí es mi rol de, bueno, ¿qué prueba yo quiero que, o creo que puede entrar razonablemente a un proceso y cuál no? Y si hay algo que no puede entrar, yo ahí mismo tengo que hacer la protesta y decir, dejo hecha la protesta para que esta prueba identificada con tal número, en tal sección, en tal apartado, no corresponda, por más que no me hagan lugar a mi planteo, porque yo dejo hecho ya el planteo como un potencial agravio. Cuando voy a elaborar mi trabajo sobre la selección de jurados, y hay jurados que de acuerdo a preguntas que yo hago, de acuerdo al estudio que hice previo, me demuestran que tienen algún grado de animosidad, de prejuicio o de una imagen sobre el hecho, sobre mi persona, la persona que yo represento, yo tengo que poder justificarlo en la audiencia que continúa, que es la de recusación, y decir, el testigo con la paleta número 15, cuando se le hizo esta pregunta, hizo esta respuesta, lo cual, de acuerdo a mi asistido y al caso que se ventila, manifiesta una clara tendenciosidad sobre el conflicto que se está ventilando. Y explico por qué. Me dice no al lugar. Bueno, dejo hecha la protesta de que el testigo o el potencial jurado número 15 no corresponde con un juicio imparcial. Cuando vamos a discutir las instrucciones iniciales y generales, las generales y las particulares, discuto también todo lo que se pueda discutir y que sea razonable discutir. Si no discuto, no soy un discutidor serial, discuto lo que razonablemente genera perjuicio a mi caso. Entonces, en las instrucciones generales, cuando uno tiene que discutir, muchas veces nos pasa que el concepto eh, de, de género o de femicidio, términos genéricos, bueno, depende cómo lo interprete y cómo lo diga el juez, puede generar ya un concepto indiscutible para el jurado. Entonces tengo que tener en claro qué es lo que se va a discutir ahí. Y cuando voy a discutir las instrucciones finales, supónganse qué se entiende por legítima defensa, y si me dice algo que es distinto a lo que dice la doctrina en general o la doctrina mayoritaria, y encima es perjudicial para los intereses de mi asistido, pero tengo que dejar echar la protesta también. Entonces, todo el tiempo voy construyendo elementos para la sentencia. Cuando llega el momento de la producción probatoria, y yo advierto que hay determinada prueba que indefectiblemente es favorable para mi teoría del caso, y veo que después hay un veredicto de condena, entre el veredicto de condena y la sentencia, a veces pasan 5 días. Y nosotros tenemos un sistema de desgrabación automática de Internet. Entonces, todo el tiempo se va desgrabando lo que va sucediendo. Hay errores, pero son mínimos, pero todo el tiempo se va desgrabando lo que la prueba va diciendo. Entonces, si uno está atento en el debate, y siempre en los debates hay que ir como mínimo 2 o 3 personas en el juicio por jurados, todo el tiempo hay que estar atento a estas cuestiones porque ya hice un trabajo previo, pero el testigo número 5 o el 10 o el 20 en el minuto 15 de su testimonio, dice que no lo vio el imputado. Y el testigo número 16 en el minuto número 7 dice que no lo vio el imputado. Y así hay 3 testigos. Entonces, le pido al juez que ponga o que haga poner por el sistema esa fracción de minutos en donde la prueba dice una cosa distinta y lo que me lleva a mí a pensar razonablemente que un jurado en las mismas condiciones no podría haber tomado eso. Entonces, esa decisión con todo lo otro que viene trabajando, o no, me genera a mí el grado este de interpretación arbitraria o falta de fundamentación en la sentencia que me permite a mí impugnar eh, por orfandad probatoria, que sería uno de los problemas más grandes que tenemos en el juicio por jurado. Es decir, ¿cómo medituamos nosotros que el jurado estuvo equivocado? Porque el jurado es soberano en la decisión que toma. El jurado de un juicio popular juzga por los hechos, no aplica el derecho lo aplica el juez técnico con las partes. Entonces, el jurado que va a resolver sobre los hechos, son sobre los hechos que pasaron en sala de audiencia, sobre lo que nosotros le llevamos. Si hay algo que me distorsiona, yo tengo la obligación de advertirlo. Si no lo advierto en ese momento, que es muy fácil que a uno se le pase algo en la sala de audiencias, cuando hago el repaso de la transcripción de mis anotaciones o del registro de audio, bueno, yo lo puedo advertir y tengo que decir que la prueba que dijo la prueba que se ventiló en el juicio no se corresponde con el análisis que hizo el tribunal. Ese es más o menos el mecanismo que estamos utilizando nosotros para poder impugnar si es que discutimos la prueba, que es lo más complejo.
Bien, dice, entonces, reflexiona la misma persona, entonces no es tan soberano el jurado por no aplicar la razonabilidad, dejar reserva y dejar constancia la controversia ante el juez por medio de un acta en la sala de audiencia. No, el juez el jurado es soberano. Lo que uno trata de demostrar, y que es lo difícil del abogado, es que un juzgado razonable en las mismas condiciones hubiese llegado a una respuesta distinta. ¿Por qué? Porque la prueba me lleva a un lugar distinto. Si estamos diciendo que el 21 de octubre a las 16 horas eh, nos encontramos aproximadamente X cantidad de personas en una charla donde yo estaba presente charlando con ustedes y el jurado dice, no, no, no estuvo nunca. No es razonable que con la prueba que todos están viendo digan algo distinto a lo que pasó. Ahora, y eso es lo que la jurisprudencia en general, norteamericana, inglesa, etcétera, etcétera, dice, si un jurado razonable en las mismas condiciones hubiese llegado a una respuesta distinta, y es motivo para mirarlo. No quiere decir que nos den la razón, ¿sí? Pero por lo menos es motivo para analizarlo. Pero siempre la Bien, respuesta del tribunal es soberana y lo que nos está mostrando a nosotros la jurisprudencia de Chubut, un solo caso, la Corte Provincial hizo lugar por una revisión porque se había determinado que las instrucciones, no por el hecho, ¿sí? Pero sí que las instrucciones dadas por el juez al jurado habían llevado a confusión y habían llevado a que el jurado tome una interpretación distinta. Y ese había sido motivo de agravio. Y la Cámara no había resuelto eso. Entonces, lo que trabajamos nosotros no era sobre la decisión del tribunal en sí, sino cuando llegó a la Corte Provincial discutíamos el rol de la Cámara de Revisión o del Tribunal de Revisión, que no había respetado el estándar de revisión integral de la sentencia y que eso había afectado el derecho del imputado al doble conforme. Después tendrá que ver el nuevo tribunal si la decisión que se tomó anteriormente era razonable o no. ¿Sí? Pero bueno, en un solo caso se logró en una sentencia de juicio por jurados en la provincia de Chubut por ahora la nulidad de una sentencia de un tribunal de impugnación ordinaria. ¿Sí? Nosotros tenemos tribunales de impugnaciones ordinarios y tribunales de impugnaciones extraordinarios. Lo extraordinario sería una corte de casación y el ordinario es una cámara que resuelve cuestiones de hecho, derecho y de prueba y de pena. bien. Dos preguntas que están relacionadas. Dice, ¿tienen tiempo determinado de duración los alegatos de apertura y los de clausura? Y otra pregunta ¿Mm? dice, ¿cuál sería el tiempo ideal de un alegato de apertura y clausura para evitar la desatención del jurado? Si hay un tiempo, en definitiva, y en su No, caso, ¿cuál sería el tiempo ideal? no, no hay tiempos para hacer los alegatos de apertura, no hay tiempos para hacer los alegatos de clausura. Lo que uno siempre trata de hacer es sabiendo que el tiempo de concentración del ser humano es escaso, también está estudiado esto, cuánto más o menos uno puede mantener la concentración, y encima que estamos hablándole a gente que no está acostumbrada a estar muchas horas sentadas escuchando a gente que hable, y que a veces hablamos en términos medio complejos. Entonces, eso también lo trabajamos y también hacemos la práctica. Esto, como les mencionaba recién, es la repetición, este concepto de capacitación por repetición y por realización de actos, aunque sean repetitivos, genera una mejor respuesta. En el deporte pasa lo mismo. En el deporte, la repetición del acto o la repetición del ejercicio genera automatización y hace que siempre el ejercicio sea mucho mejor. En el teatro pasa lo mismo y en el derecho no pasa algo distinto. Entonces, cuando tengo que poner en práctica una determinada actividad, nosotros que estamos acostumbrados a hablar y que cuando generalmente nos escuchamos, no nos gusta cómo nos escuchamos hablando, bueno, tenemos que poner en práctica de que el que nos tiene que escuchar tenemos que llegarle con el mensaje y encima tenemos que convencerlo. Ahora, ¿cuánto tiempo? Eso no me lo determina el caso y la facilidad que yo tenga de utilizar determinadas palabras para poder convencer. No hay un concepto preestablecido, sino que eso me lo demanda muchas veces el caso. Hay casos que son muy simples, que con
siendo defensor, con 2 minutos de alegatos de apertura me sobran. Y otros casos me llevan 15 minutos. ¿Por qué? Porque el caso me determina eso. Entonces, no, uno tiene que tener la posibilidad, siendo defensor, el fiscal le lleva un poco más tiene un rango de obligación un poco mayor cuando hace el alegato de apertura, pero el defensor tiene que estar todo el tiempo como surfeando o siendo flexible a lo que el caso le demanda o el caso lo expone. Y a veces nos sucede que en un alegato de apertura 2 minutos es suficiente y a veces necesitamos 10 minutos. Y a veces en un alegato de clausura no es necesario que uno haga todo un revisionismo de la prueba en sí, porque fue muy claro, pero sí tenga que abordar el alegato desde un punto de vista más descriptivo y emocional, no tanto por la prueba que pasó. Y hay casos que requieren que uno trabaje la prueba porque la prueba a veces es confusa, entonces tiene que poner blanco sobre negros para decir, no, no, lo que ustedes escucharon aquí tiene que ver con esto. Entonces, todo el tiempo nos tenemos que ir acomodando a lo que eso nos demanda. Y tenemos que tener conciencia, siempre es bueno trabajar con otro o con otra que nos ponga un poco a veces en la palmera, de decir, mira, estuviste 45 minutos haciendo un alegato de apertura y yo ya a los 5 minutos me aburrí. Entonces, si no puedo convencer a un compañero o compañera de trabajo, menos voy a poder convencer a un jurado. Bien. No tengo más preguntas por ahora, Doc. Bien, No sé si te quedaba algo de sí, lo sí, que no, tenía. ¿Puedo, disculpen, puedo hacer una pregunta? Sí, doctora Buenas Maldonado. tardes, doctor. Buenas tardes. Me llamó la atención lo que usted habla sobre un sistema de desgrabación. Es decir, que no solamente existe un registro fílmico, sino que también está desgrabado. Se hacen actas. ¿Cómo funciona ese mecanismo? nosotros tenemos un sistema acá en la provincia, yo tengo acceso al sistema y yo puedo ser conex, por ahí en otros lugares también debe estar, pero es un sistema de acceso a los expedientes, a todos los que estoy vinculados. Y el juicio en sí, hay un software que se compró en donde yo estoy hablando en el medio del juicio y están desgrabando lo que estoy diciendo. Hay una persona de la oficina judicial que a medida que eso se va desgrabando, lo va eh, de alguna manera en algunos conceptos corrigiendo en lo que se puede corregir, si no queda el error como está. Si yo digo, por ejemplo, Benesperi, puede ser que la transcripción diga Enemeri, ¿sí? Pasa en los menos supuestos, pero pasa con palabras más complejas, porque el sistema ya incorporó un sinnúmero de palabras que están estandarizadas. Hasta que el sistema reconozca bien la palabra Benesperi o que yo la pronuncie bien en sala de audiencia o quien la pronuncie se entienda perfecto, lo va a copiar tal cual. Pero automáticamente, mientras uno está hablando y que el testigo está hablando, el sistema va desgrabando lo que el testimonio va diciendo. Lo que dice el juez también cuando hace su exposición o lo que dicen las partes también, esa queda todo desgrabado. Y eso queda en el sistema del CERCONEX para que cualquiera de los litigantes que tenga permiso de ingresar lo pueda observar. Aparte de estar filmado y grabado en la audiencia, ¿sí? Generalmente en el juicio por jurados los testimonios no se filman, sí se graban, pero no se filman. Se queda la pantalla estática, se filma al juez o se filman a las partes, pero la persona que está declarando no se le muestra la cara en el video, ¿sí? Sí está su audio, lo que está hablando delante de las partes, todos lo están escuchando, el juez lo está escuchando, pasa como en cualquier juicio, ¿sí? Y bueno, y sí, las partes cada vez que hablan, cuando me toca hablar a mí o a alguno de los defensores, a alguno de los fiscales, el sistema me está filmando. Y cuando se hacen los alegatos de apertura y de clausura, me está filmando y me está grabando. Bien. Y la otra pregunta es esa metodología que usted determinó en relación a dejar constancia em, de alguna parte del testimonio que considera conveniente. Eso lo hace durante la declaración. ¿En el mismo momento le pide al juez que deje constancia de eso? No, esto es algo que estamos empezando a implementar o a ver porque nos encontramos con este
el escollo es que cuando tenemos que hacer la impugnación, Ah, nos damos cuenta de que no, se tomó una decisión que para nosotros era incorrecta. ¿Sí? Porque, a ver, más allá de la subjetividad y el ánimo que uno le ponga en el trabajo que hace, uno ve también objetivamente qué sería lo que podría suceder en un proceso. De un lado o del otro, de acuerdo a las pruebas a las pruebas que se van ventilando. Cuando la prueba en sí irrazonablemente llevó al jurado a tomar una decisión, uno dice, ¿qué pasó acá? Si la prueba me llevaba para otro lado. Entonces, pudo habido una cuestión de sentimiento, de estructura emocional que al jurado lo haya llevado a tomar una decisión distinta, lo cual eso con nuestro sistema constitucional no es válido. Entonces, ¿por qué o cómo? O sea, primero, ¿por qué hay que soportar eso? Y después, ¿cómo hago para hacerlo ver a que un tribunal de revisión de instancia me lo admita? Lo que hacíamos hasta ahora era bueno, el testigo tanto, la prueba tanto, en tal minuto, dijo tal cosa, pero en realidad el jurado no sabemos por qué interpretó esto. En el minuto tanto, tal, y así hacíamos toda esa descripción y construcción, y empezamos a ver que los tribunales de revisión no hacían una revisión amplia como la ley o la jurisprudencia nacional o internacional quiere. ¿Por qué? Porque el juicio son 3, 4 días que dura un juicio por jurados, y arranca a las 8 de la mañana y probablemente termine 4, 5, 6, 7 de la noche. Y el juez que hace el control de revisión termina, hacemos la audiencia en la Cámara de Impugnación de Revisión y probablemente a los 3, 4 días o en la semana esté la sentencia. Entonces, empezamos a tener algún grado em, de mayor previsibilidad para que quede plasmado en un escrito y no solamente en un audio, sino que quede visible por el principio de publicidad de los actos, que quede visible eso que nosotros queremos que quede visible para poder ser revisado. Eso es algo que lo estamos empezando a pedir ahora y no le pedimos al juez que copie toda la sentencia. Solamente le pedimos que la transcripción de ese minuto y que la fiscalía tenga la posibilidad de controlarlo también, en esto no hay que sorprender nunca a nadie, es darle la posibilidad a la contraparte que lo mire y no va a tener ninguna objeción la fiscalía en que quede transcripto eso porque es lo que realmente pasó en sala de audiencias. Lo Perdón, demás es doctores. parte de la construcción. Y esto, perdón, termino, y esto lo hacemos entre la sentencia del veredicto de condena y la sentencia de cesura de pena, no en el mismo Bien. momento de la audiencia. ¿Sí? Preguntan, dice, ¿ese sistema tienen acceso todas las partes? ¿La defensa privada también? La defensa privada, bien, sí, sí, porque el sistema es un sistema de la Oficina Judicial del Poder Judicial. Que graba. Si yo soy abogado particular, o cualquier abogado particular está registrado en el sistema, con una clave, etcétera, etcétera, tiene los mismos permisos que tengo yo como abogado público, porque es su caso. Entonces cualquiera tiene acceso a eso. Cualquiera que esté vinculado con el caso, obviamente. La fiscalía también, el querellante también, ¿sí? Bien, bien, bien. Bien, Después, sí. sí. No, algunas cuestiones que tienen que ver con esto, como lo mencionamos un poco al principio, es cómo trabajar la vía de impugnación. En realidad, cómo preparar la vía de impugnación. ¿Sí? Y esto tiene que ver sobre todo con el rol del abogado de la defensa, porque el Ministerio Público Fiscal, ante una sentencia de absolución, no tiene recurso. Tanto la Corte, ya la Corte norteamericana, en los últimos fallos de febrero de este año, ya estableció que la regla es la unanimidad y que la sentencia de absolutoria de un tribunal de juicio por jurado es irrecurrible. ¿Sí? Actualmente, la provincia de Buenos Aires también lo ha establecido. Hay un precedente de Entre Ríos, si no me equivoco, que actualmente está en discusión esta cuestión porque la Cámara de Casación entendió que sí podía ser recurrible. En nuestro tribunal provincial, como el Tribunal Provincial de Neuquén y en general casi todos, establecen que el veredicto absolutorio de un jurado es irrecurrible. ¿Sí? Ya está sacado. Ahora,
¿Qué pasa en los casos en donde sí hay una sentencia de condena? ¿Cómo recurrimos a eso? Y bueno, en nuestros sistemas tenemos impugnaciones durante la audiencia, que tienen que ver con la producción probatoria, en la audiencia preliminar, y después las impugnaciones del veredicto de culpabilidad. Y la construcción de esto tiene que ver con esto que venimos hablando, cómo el abogado detecta aquel acto de la autoridad judicial o la autoridad pública que genera un agravio y un agravio que es indebido, que esto es importante, es un agravio que es indebido y que eso me genera perjuicio. Entonces, los abogados que trabajamos en esto, todo el tiempo estamos al acecho de alguna manera para que el proceso vaya transitando por andariveles normales y regulares dentro de un debido proceso legal. Cuando hay algo que sale de ese andarivel que me genera algún tipo de agravio, porque es un perjuicio y que es indebido, rápidamente tengo que dejar hecha la protesta, porque si no, tanto la Corte Nacional como la Corte Provincial y todas las Cortes Provinciales dicen, no hizo la protesta en debido tiempo, se perdió el derecho. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo uno tiene que dejar ir dejando planteado el agravio que le generó esa decisión para que cuando sea el momento del veredicto o la construcción de la sentencia final del jurado, cómo plantearlo. Y luego viene lo que nosotros muchas veces llevamos adelante, que es cómo llevamos adelante la impugnación. Porque podemos escribir 20, 30, 40 páginas, 10 páginas, 5 páginas, 60 páginas de un recurso, de acuerdo a lo que sea, pero cuando vamos a la Cámara de Impugnación o a la Corte Provincial a trabajar sobre ese recurso, no necesitamos hacer una reedición de todo lo que discutimos porque el Tribunal de Impugnación tiene el escrito, lo tiene para leer. Entonces es innecesario que yo vaya y le recite o le relea o le reedite todo aquello que está por escrito que el tribunal ya lo tiene para leerlo. Lo tiene para mirar, para discutir, hacer sus plenarios, sus discusiones internas. Bueno, lo que yo tengo que generar ahí es hacer una revisión muy rápida y una remisión de lo que se planteó como motivo central de la discusión, cuál fue el agravio y cuál fue la resolución equivocada, y luego tengo que traer algún argumento que sirva para interesar al tribunal en alguna decisión que creo que es importante que el tribunal revise. Y tengo que generar la atención de ese tribunal que es nuevo, que no me conoce en ese caso, ¿sí? Sí, nos conocemos todos acá en la provincia, como en San Juan, pero en ese caso en particular no lo conoce y a mí tampoco me conoce litigando en ese caso. Entonces, tengo que generar la atención de ese trío de jueces para que en ese caso en particular, a ver qué está diciendo el abogado. Bueno, yo quiero interesar al tribunal en estos dos puntos, no en los cinco del agravio del recurso que ya trae. Esto tiene que ver con la litigación del recurso en sala de audiencia. ¿Sí? Y eso es importante para generar también el interés del tribunal, porque todo el trabajo que hacemos en una etapa de un juicio que nos llevó 1 o 2 años, si lo vamos a discutir, bueno, tenemos que generar un grado también de interés en el tribunal que me permita a mí tomar la mejor decisión para que el tribunal lo revise de acuerdo a los ojos que tengo yo. Eh, una pregunta, doctor. Dice, ¿para usted los abogados defensores tienen una visión positiva de los juicios por jurados? Y ante la falta de formación legal de los supuestos jurados para la interpretación de una ley, ¿qué nos puede decir sobre eso? Yo, la verdad que me ha sorprendido gratamente muchas decisiones de jurado. ¿Sí? Yo creo en el sistema de juicio por jurados. mm, Muchas decisiones que han tomado los jurados, repito, ante mucha presión pública, en lugares chicos. Chubut tiene ciudades chicas, no son ciudades, mega ciudades. La ciudad más grande es la de Comodoro Rivadavia, que debe tener 220.000 habitantes. Trelew es una ciudad medianamente chica, tiene 90.100 habitantes. Puerto Madryn, que está cerquita, tiene más o menos lo mismo. Rawson, que está cerquita también, tiene 40.000 habitantes, etcétera. No son ciudades mega ciudades como podría ser ciudades de 500.000 habitantes o más, ¿sí? Y decisiones donde había mucho en juego de la opinión pública, de la presión social, el jurado
ha tomado una decisión que ha sorprendido a todos. Entonces, creo que la decisión del pueblo en determinados casos es mucho mejor que la que brinda la justicia en sí, y luego que el jurado falla o toma una decisión sobre los hechos que las partes le llevan. La decisión sobre la aplicación del derecho la discutimos nosotros en la audiencia preliminar, en las instrucciones. El jurado tiene que decir, eso pasó de acuerdo a lo que dice esta parte, de acuerdo a lo que dice la otra, y la decisión jurídica sobre eso la discutimos nosotros. Eso está en nuestra experticia previa y posterior, ¿sí? Pero la decisión sobre lo que sucedió y sobre los hechos es mucho más sabio a veces el 12 ciudadanos que uno o tres en una determinada decisión. No quiero decir que sea siempre así, pero la experiencia que nos mostró en estos 2, 3 años nos ha llevado a eso, ¿sí? Y el abogado, esto también lo vemos, yo les mencionaba que en Chubut tenemos al día de hoy 88 más o menos, 86, 88 juicios por jurado desde el 2013. Y mirado esto de acuerdo al resultado en aquellos casos en donde interviene el defensor público y interviene el defensor particular, hay, en términos estadísticos, un, un 60%, no sabemos por qué todavía, pero un 60% de intervención de abogados particulares en relación a la defensa pública, un 55% en términos de intervención. En términos de resultado es inversamente proporcional. La defensa pública tiene muchos mejores resultados que la defensa particular. Esto es mirado como respuesta de acuerdo a la teoría del caso de cada uno. Vuelvo al principio, no siempre se pide la no culpabilidad, porque hay veces que uno no va sobre esa teoría del caso. Entonces, si uno mira la respuesta, en razón del Ministerio Público Fiscal, estamos casi el 55-60% de la Fiscalía le va bien en relación a nosotros, a la defensa pública. Y en relación a la defensa privada le va un 80-90% mejor. Por lo tanto, es fundamental todo el tiempo estar trabajando, especializándose, entender, ir a las salas de audiencia o a los juicios como mínimo entre 2 o 3 personas, porque el juicio por jurado es mucho más vertiginoso que un juicio tradicional. Bien. Otra pregunta, doctor. Dice, ¿se les permite a los litigantes durante el juicio tener consigo el expediente o legajo del caso? Porque en Chaco no es permitido. El abogado, el grupo de abogados, la fiscalía, la defensa se van con cajas enteras de todo el expediente de la prueba, con todo lo que necesitan, pero lo que lo tienen como un soporte de ayuda nada más. O sea, en el juicio no se permite que se incorpore nada por lectura, nada. Todo tiene que producirse, salvo las contadas excepciones que está permitido porque hay acuerdo de partes de la incorporación de determinada evidencia sin pasar por la sala de audiencia, porque son convenciones probatorias, ¿sí? O porque hoy un anticipo jurisdiccional de prueba, etcétera, etcétera, pero las partes tienen arriba de su escritorio, tienen todo lo que necesiten para trabajar. Bien, no hay más por ahora preguntas. Bueno, Son menos cuartos ya, doctor. sí, terminando. Bueno, Sí, ¿puedo hacer otra pregunta? Estratégicamente, doctor, en las defensas que usted lleva a cabo, ¿produce toda la prueba conjuntamente o hace una división en relación a la producción de prueba para determinar la culpabilidad y posteriormente, si hay un veredicto, produce la prueba para el juicio de cesura? ¿Cómo se sí. hace allá en... Primero, en todo lo que es la parte del juicio y lo que es la audiencia preliminar, uno ya tiene que establecer ahí bloques Sí, de producción probatoria de acuerdo a lo que uno quiera, ¿no? Pero no en cuanto a la culpabilidad, sino en cuanto a la prueba en sí o a la sección, prueba testimonial, documental, etcétera, etcétera. Y uno tiene que explicar por qué la pertinencia, por qué la relevancia sí, mínimamente como para que pase ese filtro. Cuando voy al juicio, también elijo estratégicamente qué, cuándo y cómo presentar la prueba, ¿sí? Pero lo que tenga que ver sobre el hecho, la autoría, la participación, la culpabilidad, etcétera, etcétera. Si paso esa instancia y la persona termina siendo declarada culpable, bueno, tengo la chance de producir nueva prueba
informes Bien. sociales, testimonial, etcétera, etcétera, para discutir la graduación o el quantum punitivo que se le va a establecer. Esa es la pregunta. Si ya, Tengo por 5 ejemplo, días. si una prueba testimonial ya se produjo para determinar la culpabilidad, ¿puedo volver a producirla para la cesura o ya hay que meditar lo que se dijo en la parte de determinación de culpabilidad? No, no, son dos etapas totalmente distintas. Si Sí. yo soy defensor y necesito producir nueva prueba para determinar algún grado de antecedentes favorables para el asistido, vinculación laboral, vinculación familiar, eh, relaciones con grupos ONG, buen comportamiento, yo puedo traer toda esa prueba que sea necesaria para justificar elementos del 40 y 41. ¿Sí? Y ahí Bien. no perdamos de vista que en la parte final del 41 exige, eh, es un conocimiento de visu del juez sobre el hecho que fue juzgado y sobre todos los antecedentes y todos los elementos objetivos y subjetivos que establece el 41. ¿Sí? Entonces, sí tengo que producir prueba para poder rediscutir esto. Bien. Gracias. No, de nada. Otra cuestión que siempre, y es lo último que ya les dejo y los dejo libres. Otra cuestión que siempre se habla, esto del de lo costoso que es el juicio por jurados. ¿Sí? Y muchas veces se dice que es costoso sin saber en realidad por qué y de dónde y en términos de qué es costoso. Eso justo le iba a Un juicio preguntar, el aquí, costo-beneficio. O sea, un, si se habían un- hecho algún estudio sobre el costo-beneficio de la implementación del juicio cultural. esto, hay algunas ONG que han hecho este estudio de costos-beneficios, pero yo me voy a referir más a cuestiones más económicas. No en términos de relevancia política o institucional, ni en términos de construcción de democracia, ni en términos de legitimidad, que ahí podemos discutir bastante, pero eh, y yo estoy a favor de que en esos términos de construcción de democracia, de legitimidad, de respuesta del Estado, es mucho mejor el sistema de juicio por jurados que lo otro. Pero yo lo que voy a decir es términos duros, no discusión dogmática ni... Un juicio por jurados acá en la provincia del Chubut de 3 días, de 3 a 4 días de juicio, que arranca a las 8 de la mañana y termina a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, por ley, a veces son más, a veces son menos, de acuerdo a cómo esté el día, pero en términos formales son de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entre 3 y 4 días puede ser entre 4 y 6 millones de pesos de un juicio. ¿Sí? ¿Y cuál es la variable de esa ecuación? Y son datos económicos de las oficinas judiciales que tienen que hacer los pagos y a cada juicio pedir ese rédito, esa economía como para poder pagar. Se divide en los 12 viáticos, los 16 viáticos que hay que darles a los jurados, los titulares y los suplentes, las comidas que hay que darles a los jurados, debe ser todas las viandas, al juez, a los integrantes de las oficinas judiciales, a todo el sistema de justicia que está ahí para trabajar en eso. Muchas veces el alquiler del salón, porque no tenemos un problema que tienen generalmente todas las estructuras arquitectónicas o de arquitectos de ingeniería de los sistemas procesales del país, es que no piensan la estructura edilicia de salas de audiencia para los juicios. Entonces, alquiler de local, alquiler de audio, alquiler de video, a veces tampoco tienen. Todo lo que conlleva un juicio de 3 4 días ronda entre 4 y 6 millones de pesos. ¿Sí? Con lo cual, si uno mira en términos económicos también, la sentencia absolutoria no se puede impugnar. Con lo cual, en un juicio técnico, en donde el mismo juicio, en términos estadísticos, puede durar 2 o 3 semanas, en términos de juicio por jurado dura 3 o 4 días, la sentencia, si es absolutoria o tiene una pena mínima que no le convence al fiscal, va en impugnación a la Corte Provincial. Y eso ahí tiene que también todo el proceso de intervención de los jueces de la Corte con el tiempo de la Corte, en términos económicos, es mucho más caro.
¿sí? No estoy hablando en términos de respuesta institucional, democrática, constitucional, no. Es en términos económicos, qué es lo que demanda un juicio por jurados de 3 o 4 días en la ciudad de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, más o menos eso, entre 4 y 6 millones de pesos, de acuerdo a los insumos que se necesiten para llevar adelante. Y el jurado cobra un viático que está determinado por ley y por acordada del Superior Tribunal de Justicia, que es un equivalente a un jus, o una cantidad de un jus por día, que es lo que se le paga en general a los 16 eh, jurados. Porque vi que habían puesto por ahí esa pregunta, por ahí también. Sí, sí, cobran los jurados viáticos solamente. ¿O alguna otra pregunta? Bueno, si quieren vamos cerrando el presente conversatorio. Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Jorge Benesperi por su valiosa exposición y por compartir sus conocimientos durante el conversatorio sobre juicios por jurados. Su claridad, compromiso y experiencia han enriquecido profundamente este encuentro, generando un espacio de reflexión y aprendizaje que sin duda han dejado huella en todos los presentes. Gracias, doctor, por su generosa participación y por contribuir al fortalecimiento del diálogo jurídico. Hasta la Muchis- próxima, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y siempre quedo a disposición para cualquier otra charla o evacuar alguna consulta que necesiten de acá, de Chubut, que estamos transitando los mismos problemas que van a tener ustedes y todo el tiempo van surgiendo nuevas inquietudes de acuerdo a nuevas dinámicas de procesos que se nos van desarrollando y que tanto los defensores como públicos, privados, como todos los litigantes, vamos trabajando todo el tiempo para buscar mejores respuestas del jurado. Así que muchas gracias a ustedes, saludos a todos los integrantes y a la Escuela de Capacitación y a la Corte Provincial. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.